Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Bien, quiero pedirles que abran su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 18 al 28. Ahora está un poquito largo el pasaje, porque queremos agarrar una misma esencia, un mismo sentir de estos versículos que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor. Hace 2000 años tú le inspiraste al apóstol Juan sobre esto de que iba a acontecer, y todavía seguimos viendo todo eso alrededor de nosotros, Dios. Gracias por tu palabra que es inspirada, Señor Jesús, que también han pasado 2000 años, pero todavía tiene efecto, todavía tiene sentido, todavía tiene vida tu palabra, Señor, para que nos podamos refrescar en ella, pero también ser advertidos, ser enseñados, ser santificados a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre, para que en esta mañana podamos recibir con nuestro corazón abierto tu palabra, y pueda llenar tu palabra los vacíos, pueda llenar, Señor Jesús, nuestras mentes, Señor, si hubiera necesidad de eso, Señor. Pero también sabemos que llena de consolación tu palabra, de esperanza, de luz, Señor Jesús, que los tiempos son los finales, Señor. A lo mejor podríamos decir tiempos finales podrían ser estos, pero tal vez son de aquí a 100 años, de aquí a 10 años, de aquí a hoy mismo por la noche, no sé. Pero sabemos que nuestra esperanza está en ti, Señor, y esa es nuestra confianza que tenemos en ti, Cristo. Amén y amén, Señor. Quiero que hagamos 3 preguntas que quiero que ustedes anoten referente a lo que acabamos de leer. ¿Quiénes son los hijos a quienes Juan se refiere en esta ocasión? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Segunda pregunta. La tercera es cómo discernir la verdad del error. Bueno, la primera pregunta que dijimos, ¿quiénes son los hijos hijitos a quienes se refiere el apóstol Juan?
Bueno, ya lo dijimos en 3 enseñanzas pasadas, que se refiere a todos los que hemos creído en Él, ¿verdad? El concepto de hijo es un concepto muy importante para Juan desde el comienzo del Evangelio, que lleva su nombre, del San Juan. Él entiende bien el concepto de hijo y continúa hasta sus cartas. Por ejemplo, usted puede ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 al 13, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre. ¿Quiénes creen en su nombre? Aquí, amén. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Es a los que les llama hijitos, hijos, y a los que se refiere a todos los que hemos creído en Él. De una manera muy clara, Juan nos dice la diferencia entre hijos y criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? Todos también somos las criaturas. Todos somos creados porque fuimos creados por Dios. Pero ¿quiénes son los hijos? Precisamente aquellos que han aceptado, aquellos que han recibido, aquellos que han reconocido que son culpables, que tienen pecados, que están al borde de la condenación, y hemos aceptado eso y hemos también recibido el perdón de Cristo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿sí? Entonces, porque a esos mismos hijos, años más tarde, también les sigue llamando hijos, pero él está diciendo que ese grupo de personas recibió a Cristo, recibió tal y como Él fue enviado. Es un grupo de personas que han creído en su nombre, para que no solamente creyendo en su nombre, sino que al creer de una forma sobrenatural, hermanos, nacieran de nuevo. Porque ¿cómo es posible? Nicodemo le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, es que tienes que nacer en espíritu, Nicodemo. Y esto es, fe se requiere para poder entender que hemos sido nacidos de una forma sobrenatural, nacido de nuevo, que nacieron de una manera especial, no con sangre, no con carne, ni con voluntad de hombre, sino con la voluntad de Dios. Dios decidió tu nacimiento. Dios se originó el deseo, en Dios se originó el deseo de que ellos nacieran de nuevo. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Hace un mes? ¿Hace 2 meses? ¿Hace 5 meses? ¿Hace 20 años? ¿Hace 50 años? No sabemos, ¿verdad? Cada quien sabe cuándo nació. Y el nacer de nuevo es creer en este nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. En otras palabras, el ser hijos de Dios es algo que nace en primer lugar en el corazón de Dios. No es de que tú quieras, sino que nace primero en el corazón de Dios, que tú nazcas de nuevo. Ahora, cuando hablamos de acuerdo a lo que Juan dice, este grupo de personas que han recibido, cuando hablamos que han recibido, tenemos que entender que recibir es haberle aceptado con toda la investidura que Él fue enviado como Hijo de Dios, como Señor, como Salvador. No hay términos medios, hermanos. Rechazar alguna de las posiciones es rechazar a la persona de Cristo. De tal manera que eso es que Juan se está refiriendo cuando él dice en el versículo que leímos ahorita. Juan, en el versículo 23 del capítulo 2, dice: el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Confesar al Hijo es creer que el Hijo es Dios. Es creer que Cristo es el Hijo del Dios viviente, como lo dijo una vez Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La razón por la cual es importante haberle nosotros confesado con nuestras propias palabras, no solamente es el hecho de confesarle con palabras, sino también es con nuestros propios hechos.
Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos dejar nuestra manera vieja de vivir para comenzar una vida nueva. Entonces, no solamente es confesarlo con palabras, sino también es confesarlo con hechos. Porque también es posible confesar con las palabras, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, ¿no? Y ahí le está golpeando a su esposa, ¿no? Yo soy cristiano y allí anda desobedeciendo a los padres. Dice, yo soy cristiano y allí anda robando. Dice, yo soy cristiano y ahí anda adulterando, anda fornicando, ¿no? Entonces, mucha gente le puede confesar con la boca, con las palabras, pero jamás lo podrá hacer con los hechos. Si nosotros confesamos, no basta con profesar ni creer, sino es vivir la palabra día a día. ¿Qué te dice la palabra, no? ¿Qué te dice cada día que tú la lees? Bueno, entonces vive eso que te está diciendo la palabra. Entonces con Juan había un grupo, acuérdense, había un grupo de personas que habían confesado al Hijo, se habían agrupado a la iglesia allí con Juan, pertenecían a un ministerio. De hecho, yo creo que ellos podían estar funcionando dentro de la iglesia, y esa era la iglesia de Éfeso a la que le escribe esto, a la iglesia de Éfeso. En esa iglesia de Éfeso, por donde circularon uno de los mejores predicadores allí. ¿Quién estuvo ahí? Pablo, estuvo Timoteo, estuvo Apolo, estuvo Priscila, estuvo Aquila en esa iglesia de Éfeso ahí ministrando. Imagínense que después de eso, entonces que Juan, muchos años después, Juan va y les dice, oigan, tenemos que volver a entender muchas cosas que ustedes han perdido. Entonces Juan dice, el problema es que ahora hemos visto en esta iglesia de Éfeso un éxodo. De esta iglesia que años lleva sirviendo, años grandes predicadores han circulado por esta iglesia oyendo buena predicación, y hemos observado un éxodo significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Juan estaba viendo eso. Dice, por eso dice en el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso el título de la enseñanza del día de hoy es la permanencia en la fe. Porque Juan estaba viendo ese éxodo, se estaban saliendo, ¿no? Ya habían circulado esos grandes predicadores y aún así se iban saliendo. De hecho, Juan dice, el problema es que esta gente está con nosotros, ellos estaban aquí con nosotros juntos formando parte de la misma iglesia. Quizás fueron discipulados a lo mejor por Pablo, por Aquila, por Apolos. Tal vez fueron discipulados, pero ahora están saliendo de esa iglesia. Quizás fueron bautizados por ellos mismos o por Juan mismo. Quizás pertenecían a un grupo ministerial, como lo dije. Quizás pertenecían al grupo de liderazgo de ahí, hermanos. Porque aparentemente los que salen no son simplemente discípulos de ahí, sino aparentemente salen liderados por personas que Juan está llamando como anticristos a ellos. Que vamos a ver más adelante cómo se desarrolla todo esto, ¿sí? Pero la manera como lo hace es simplemente es que salieron de las filas y están creando un éxodo en la iglesia. O sea, para Juan eso estaba haciendo una apostasía que estaba prevaleciendo en esta iglesia de Éfeso. Juan tratando de calmar a aquellos que estaban con él, porque le preguntaban seguramente, Juan, ¿por qué se nos van? ¿Por qué se está yendo la gente? ¿No? ¿Por qué se está yendo cada vez más la gente? Bueno, Dios muchas veces permite en su sabiduría que su iglesia sea infiltrada por falsos maestros. Escuchen esto. Espero que no sean uno de ellos. Dios permite en su sabiduría
que su iglesia se ha infiltrado por falsos maestros y falsos discípulos, ¿no? Muchas veces están, sí, pero son falsos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, y nos da un ejemplo Jesucristo de una parábola del trigo y la cizaña, donde Cristo dijo, permitan que crezcan juntas la cizaña y el trigo. ¿Se acuerdan de eso? O sea, Dios lo permite que crezca. Dios lo permite. Y ese es el eje de esa enseñanza. Mi permanencia en la prueba de que soy su hijo. Mi permanencia como la prueba de que soy su hijo, hermanos. Esto no es nuevo, hermanos. Cristo quiso preparar a sus discípulos, a todos nosotros también, a que podamos hacer ministerio, evangelizar sin desanimarnos, ¿no? Muchas veces estamos predicando la palabra o vamos a predicar la palabra y no, es que no quiero saber nada y te desanimas. ¿Cuántos se han desanimado por eso? Cuando tú le estás predicando a alguien y ese alguien, no quiero que me hables de eso, y tú te vas así, ¿no? Te desanimas. No, ya no voy a predicar, ya no les voy a decir nada y toda la cosa. Bueno, ahora predica con tus hechos, no con tus palabras, sino ahora predica con tus hechos. ¿En qué te puedo servir? No sé, ¿y ahora qué le pasa? No, sí, ¿quieres un vasito de agua? O sea, predica con tus hechos, ¿no? Entonces, si no tienes nosotros la advertencia y la enseñanza del Señor Jesús, pudiera ser muy problemático para nuestra vida, un panorama muy triste. ¿Por qué? Porque nos vamos a desalentar, hermanos. Cristo nos dio una parábola clara que Él llegó a explicar claramente. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Que el sembrador es el predicador. La semilla obviamente es la palabra que representa la palabra de Dios. Ese predicador dice que salió a predicar la palabra o a sembrar la semilla, y la semilla fue cayendo en diferentes tipos de terrenos. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Que representan todos esos terrenos que fue cayendo la palabra, representan los corazones de cada uno de las personas. Y cada vez que la semilla caía en un tipo de terreno, producía un tipo de reacción por parte de aquellos que habían escuchado la palabra. Llámese corazones, la tierra, ¿no? Por ejemplo, vaya a Mateo capítulo 13, versículo 18. Y es importante esto, que usted lo entienda, hermanos, porque ahí va a haber, ya hemos visto los diferentes corazones o los diferentes terrenos que hay, donde la palabra cae en cada corazón. Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 18, dice, oíd que pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, subraye allí, no la entiende, ¿sí? No la entiende, ¿por qué? Porque Pablo nos dice en 1 de Corintios que para discernir las cosas espirituales yo tengo que hacerlo espiritualmente. Lo que implica que yo tengo que haber nacido de nuevo, hermanos, antes de poder entender lo que se predica, ¿verdad? O sea, dice aquí la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Porque no ha nacido de nuevo. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿sí? Dice que viene el malo y él le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, fue sembrado ahí, pero no va a producir fruto. ¿Por qué? Porque no le entiende, ¿no? Si usted compra un aparato, ¿no? Y esos aparatos que tiene que armarlo, ¿no? Y lo tiene que armar, pero en base a un diagrama que le dan en el mismo aparato. Si usted no le entiende, usted no trata de armarlo, ¿no? Sino dice, ahí lo dejo, ¿no? Y voy en busca de alguien que sepa traducir este diagrama para poder armar todo esto. Bueno, así es. Dice aquí
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque no ha nacido de nuevo, entonces ¿qué debemos de hacerle? Pedirle a Dios: Señor, hazme nacer de nuevo para que yo pueda entender tu palabra, que es espiritual, porque lo espiritual se discierne y se entiende espiritualmente, hermanos. Pablo lo decía. Lo puede entender, sí, a lo mejor ustedes pueden entenderlo gramaticalmente, ¿no? Pueden entender lo que yo les diga, pero nada más va a llegar hasta ahí, hasta su entendimiento gramaticalmente, lo que estoy diciendo. Hasta ahí va a quedar, pero no va a bajar precisamente al corazón, porque estas cosas se disciernen, ¿qué? Espiritualmente. Pero hay un grupo que oyó la palabra del reino y no la entiende. Entonces, ¿qué más dice ahí? Viene el maligno y él ve que no ha entendido porque no ha nacido de nuevo, y entonces dice a Satanás: es el tiempo de arrebatarle y que se quede sin fruto esa persona. ¿Vean cómo es? ¿Cómo es? Este es el sembrador este fue el que sembró junto al camino. Versículo 20 ahí mismo dice: el que fue sembrado en pedregales es aquel que oyó la palabra y al momento la recibe con gozo. Escucha la palabra, esta persona le gusta la palabra, le gustan las alabanzas, tiene gozo, y esa es una respuesta temporal, hermanos. Pasan días, pasan meses, pasan años, y vean lo que dice el versículo 21. Pero no tiene raíz en sí esta palabra, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción, ¿cuándo, hermanos? Cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra: no, ya no te quiero dejar ir a la iglesia, ya no, quién sabe qué, pues contigo termino, pues no hago nada y no quiero que me vayas allí. Porque dice aquí, llega la aflicción, la persecución por causa de la palabra. Ya te están cambiando, ya no piensas igual como antes, ya no quieres hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Por causa de qué? De la palabra. ¿Qué pasa con esa persona? Luego tropieza. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este grupo que menciona aquí recibió la palabra, pero el mundo, las preocupaciones, las riquezas que de una forma se van acumulando, comenzaron a ahogar la palabra que habían oído, y esta misma palabra queda sin fruto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy es domingo y ya que pues nos pueden pagar triple, nos pueden pagar más, ¿no? Tenemos un bono adicional y ahorita, no, si vamos el domingo a hacer el meeting, entonces, ¿no? Tantas cosas que pueden suceder en nuestras vidas. Este grupo recibe la palabra, pero el mundo le atrae más. Entonces las riquezas que fue acumulando comienzan a ahogar precisamente esa palabra. ¿Sabes qué? Creo que tenemos dinero, nos dieron ya el aguinaldo, vámonos de viaje, ¿no? Y entonces empiezas tú a desvirtuar, ya ni lees la palabra, ya ni oras como cuando no tenías dinero, cuando estábamos en escasez, ¿no? Dios, ayúdame, provéeme, tú vas a llenar mi alacena, tú vas a llenar mi, ¿no? Ya, como ya está suplido todo eso, ya ni oramos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra oración nunca fue de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra. No solamente la oye, sino que la recibe porque la ha entendido, y dice que da fruto y produce al 100, a 70 y al 30 por uno, hermanos. Si tú juntas a Mateo lo que está diciendo, palabras del Señor Jesús, si tú juntas también a Juan,
nos da a entender que los hijos de Dios, no hay otra forma, deben de producir frutos. No hay otra. Iguales no, porque algunos darán frutos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, ¿no? Como lo dice ahí, pero que van a dar frutos, frutos, diga usted frutos. Los demás quedarán sin fruto. O sea, los que no son hijos de Dios, los que vienen a la iglesia y dicen ser cristianos, van a quedar sin frutos, y es evidencia que ciertamente no son hijos de Dios, hermanos. Porque todo hijo de Dios recibe la palabra, oye la palabra, entiende la palabra y da frutos. A lo mejor lo dan menos, pero da frutos, hermanos. Versículo 24, ¿verdad? Es lo que dice: eso que oí, eso que comencé a predicar, eso que me han ido enseñando, entonces yo puedo permanecer en el Hijo. Si permanezco en el Hijo, dice, permaneceré en el Padre, hermanos. ¿Cuál es el espíritu? Ahora vamos a ver, eso ya es lo del Hijo, ¿no? Lo que está diciendo, a quién es Hijo se refiere Juan. Ahora vamos a ver cuál es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? Bueno, la palabra tal como anticristo, no en el concepto, no como la definición, la palabra anticristo solamente Juan la usa, y precisamente en esas cartas, en su primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿no? Juan habla de muchos anticristos que se han aparecido. De hecho, él dice de la manera como sabemos que estamos en la última hora, es que porque muchos anticristos han aparecido. Pero esto es importante, que nosotros podamos identificar el espíritu del anticristo, hermanos, porque la abundancia de ese espíritu, de acuerdo a Juan, es la evidencia de que estamos en el último tiempo, en la última hora, como él lo dice. Ese espíritu de anticristo no es nuevo, es quizás tan viejo como la creación, porque cuando Adán y Eva aparecieron en el Edén, ya estaba el anticristo allí, ya estaba Satanás allí. El espíritu de perdición, el espíritu de engaño, el espíritu de mentira, es el obrar del poder de las tinieblas, hermanos, tratando siempre de parar la obra de Dios, de detener la obra de Dios, de desviar la obra de Dios, los planes de Dios, quizás hacer sufrir a los hijos de Dios también. Por ejemplo, el profeta Jeremías denunciaba a profetas que profetizaban falsos sueños, que les llegaba a su mente, ¿no? Así una idea, y entonces ellos lo profetizaban como parte de una revelación de Dios. Se inventaban sus sueños. Zacarías hablaba en contra de los videntes que veían falsas visiones, visiones que no habían visto ellos, pero las proclamaban como palabra del Señor. El Señor mismo, el Señor Jesucristo, habló de los falsos profetas, falsos cristos, y habló de una forma repetitiva sobre eso. Y habla de que en los últimos tiempos, dice el Señor Jesucristo, vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, acompañados de grandes señales y prodigios, hermanos, que serían capaces de confundir aún a los elegidos, si fuera posible. Fíjense. En otras palabras, la única razón por la que los elegidos no han sido confundidos, hermanos, es por la intervención directa de Dios, misericordiosa de Dios en favor de los suyos. De lo contrario, ellos estarían desviados. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos se han apartado del camino de Dios? Porque han sido confundidos ellos, o se han ido a otros movimientos donde declaran, pisotean, decretan y hacen tantas cosas que Dios dijo: a ver,
¿de qué están hablando? Juan también, ¿de qué están hablando? ¿Por qué? Porque ¿hay falsos hermanos? Sí, hay falsos hermanos. Porque Pablo les llama a ellos lobos rapaces, hermanos. Pedro en su segunda carta habla de falsos profetas. Juan ahora nos habla del espíritu del anticristo. Esta es una preocupación continua de parte de Jeremías, de Zacarías, de Pablo, de Pedro, de Juan, del Señor Jesucristo, que de todos ellos, hermanos, que de todos ellos podemos entender que Cristo también lo dijo. Vendrán falsos profetas y harán señales, harán milagros, te harán caer del cielo oro, que es pura diamantina, ¿no? Pero bueno, pero es oro, según ellos. Juan dice de manera clara en el versículo 26 del capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 26, dice: os he escrito esto sobre los que engañan, te hacen creer milagros, te estafan, ¿no? O te sacan dinero, hacerte prometer que te vas a enriquecer, ¿no? Así como que jugar a la pirámide, ¿no? O sea, te vas a enriquecer y en realidad te terminas todo trasquilado, todo rapado, hermanos, sin dinero, y se fueron con tu dinero y quién sabe dónde. La razón por la que Juan nos dice eso, hermanos, es porque hay un grupo que está tratando de engañar, hermanos. Y es como si dijera Juan, y es mi responsabilidad delante de Dios contender ardientemente por la fe, ¿no? No sé si han oído ustedes que hay gente que escucha los billetes que le hablan. ¿Sí han visto ese? ¿Sí han visto eso? Que sacan un dólar, ¿no? ¿Dan cuenta usted? Dice, espérenme, me está hablando el dólar, me está hablando. Ah, ok. Me dicen que traigan $500 y que Dios les va a multiplicar mucho. Y ahí van los borreguitos, y ahí vienen aquí al altar y empiezan a dar. Si no traes $500, deja joyas, deja anillos, deja empeñado tu carro aquí, ¿no? Y cuando traiga los $500 te regresamos tus llaves de tu carro. Y Juan está diciendo, yo estoy aquí porque están engañándolos a ustedes. Recuerde que Juan se está refiriendo, ¿a quién se está refiriendo Juan? Al grupo de gnósticos. ¿Se acuerdan que se habían salido? Ese grupo creía que Cristo, fíjense, ese grupo creía que Cristo realmente no había venido en la carne, sino que vino en una especie de semejanza de Cristo. Y ese grupo estaba formado por los docetistas, del verbo dolceo, que implica parece o parecía, pero no era, porque no es igual a que digas se parece a es. Es la gran diferencia. Por eso Juan dice que hay un grupo que hay que confesar a Cristo que vino en carne. Si no confiesas que Cristo vino en carne, entonces dice, tú no eres de nosotros. Nosotros confesamos que Cristo vino en carne, ¿sí? Otro grupo de los docetistas creía que Jesús había venido, pero que en el bautismo del Jordán había entrado el Espíritu de Jesús sobre él, y antes de ir a la cruz ascendió el Espíritu de Cristo al cielo, antes de la cruz. Y Juan está tratando de advertir y refutar a ese espíritu del anticristo. Estas corrientes de enseñanza aberrantes que no han desaparecido, hermanos, y han ido convirtiendo cada vez a cosas más aberrantes cada día. El espíritu del anticristo distorsiona la verdad, distorsiona la revelación de Dios, que no puede sostener su enseñanza sobre la Biblia. Eso de que me habla el dólar, ¿en dónde está en la Biblia? Nada. No pueden sostener lo que dicen ellos con la Biblia. Por eso Pablo les dice a Timoteo,
Procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión, que corta derecho la palabra de verdad, para que no seas persuadido, o sea, no seas convencido por otras filosofías, por otras enseñanzas, para que no seas desviado, Timoteo, para que no caigas, para que no te pierdas, Timoteo. ¿No? Había uno que estaba diciendo, hablando de la Trinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ahora que no eran tres, que Dios le había revelado que ahora eran 9. ¿De dónde sacas? Sosténme tu dicho con la palabra de Dios. Jamás lo sostuvo, porque fue una revelación que recibió de Dios, según él. Pero todo lo recibido, toda la revelación que Dios nos quiere dar, ya está aquí en la palabra, hermanos. Ya no hay nada nuevo. Lo nuevo es que tú comes muchas pizzas, ¿no? Y entonces por tus muchas pizzas, entonces tú tienes una revelación contraria, ¿sí? Este es un espíritu del anticristo. Es una generación que no le interesa lo bíblico, no le interesa leer la palabra, no le interesa lo moral, no le interesa lo puro, lo digno. Cree más en lo pragmático, ¿sí? En lo que me funciona. ¿Qué me funciona? Sacarles el dinero. Pues me funciona eso. Me funciona darles promesas que nunca se van a cumplir. Me funciona endulzarles el oído. ¿A cuántos no de ustedes, a cuántos no de nosotros nos gusta que nos digan, ¿sabes qué? Dios me dijo que mañana vas a recibir mucho dinero. Y tú te quedas, y todavía no termina la palabra profética y ya estás viendo qué hacer con ese dinero que nunca ha llegado. ¿A poco no? Nos gusta eso. Dios me dice que tú y tu casa serán salvos, pero tienes que sembrar para el Señor una ofrenda de mucho, mucho amor, de mucho poder. ¿Y como de cuánto estamos hablando? De 1000 para arriba. Y entonces tú y tu casa serán salvos. Bueno, tú dices, va, por mi familia va 2000 pesos, va. Nunca se convierte en mi familia. Y yo tengo más problemas con mi familia y nunca se convierte. ¿Por qué? Porque tú piensas que por el dinero te van a convertir la gente. Son falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, ¿sí? Está un espíritu del anticristo. Y este espíritu del anticristo está, hermanos, que no le interesa lo bíblico. No le interesa traer un cuaderno y escribir. No le interesa. ¿Por qué? Porque le interesan otras cosas. Porque cuando Dios le envía la verdad, no la aman y prefieren mitos, prefieren sueños, prefieren visiones que la palabra de Dios. A ver, el pastor me está diciendo esto, voy a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? Ese espíritu del anticristo prefiere otra revelación a lo que Dios ya ha revelado en su palabra, hermanos. Cuando se ven los anticristos, se van a mostrar ellos, cómo se ven ellos, cómo lucen los anticristos. Bueno, hay características para ellos. Por ejemplo, vean, para que no sean confundidos, hermanos, vean cómo son las características del espíritu del anticristo, de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, todo eso. ¿Saben qué, hermanos, son? ¿Saben cuáles son? Hablan de Cristo. Hablan de Cristo ellos. Hablan del Espíritu Santo. Hablan de Dios Padre. Pero sus definiciones y sus concepciones de la Trinidad no son las nuestras. Usan el mismo lenguaje con diferentes definiciones. Los falsos maestros distorsionan la verdad de Dios. Usted puede verse en el espejo que tienen allí, ¿no? Y si el espejo está mal trabajado, en vez de verse usted, ¿cómo se va a ver usted allí en el espejo? Distorsionado usted.
Este espejo no sirve porque está mal trabajado, y ahí te vas a ver, ¿no? Bueno, los falsos maestros es lo que hacen, distorsionan la verdad de Dios. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Dice que ¿quién es el mentiroso? O sea, hablando del anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este Cristo, el que niega al Padre y al Hijo, hermanos. En tiempos de Juan, los gnósticos no llegaron diciendo ellos, a los hermanos, no llegaron diciendo, negamos al Hijo. No llegaron diciendo ellos eso. Ellos decían creer en el Hijo, pero de otra manera. Creemos en el Hijo, pero de otra manera. Eso es como se introduce la herejía hasta que explota dentro de nosotros, hermanos. Tienen apariencia de piedad ellos. Se aparecen como se introduce Satanás con Eva. Acuérdense lo que le dijo Satanás, ¿no? A Eva. ¿Qué pasó, Eva? ¿Cómo estás? ¿No? Con que Dios te dijo que no podías tocar un árbol, ¿no? Y entonces, no me dijo eso, que no podía tocar un árbol, sino que no podía comer, ¿se acuerdan? Satanás dijo, oye, como que dijo Dios que no podías tomar un árbol. No me dijo eso, pero se parece a eso. Se parece, pero no me dijo eso. Así Satanás viene. Así en las enseñanzas de los falsos maestros, falsos predicadores, apóstatas y demás, te dicen la palabra, pero te la ¿qué? Tuercen. Y nosotros, como no leemos la palabra, pues no la creemos. Nosotros, como no estamos alimentados de la palabra, al querer probar, ¿a poco no usted, un catador, ¿no? Por ejemplo, de cafés, ¿no? ¿A quién le gusta el café? ¿Quién le gusta? Usted va y se toma un cafecito, ¿no? Y les dan pruebitas, ¿no? Pruebitas así. Ese está amargo. No, ese está bien asentado. No, ese está muy light. O sea, tiene el paladar adiestrado para poder tomar el café. Bueno, si usted no tiene su paladar bien adiestrado en la palabra, usted se va a comer todo lo que le digan. Todo. ¿Sí me doy a entender con esto, hermanos? Satanás le dijo, con que tú puedes tal vez tocar un árbol. No me dijo eso, pero se parece a lo que me dijo. Pero de todos modos lo tomo. Paz. Y tomó. Por eso Jesús le contesta a Satanás, si se dan cuenta, en el desierto, Lucas 4, le contesta, escrito está. ¿En dónde? En la palabra. Escrito está, Satanás. Escrito está. Escrito está. Ahora, Satanás, ¿por qué le dijo escrito está? Porque Satanás conocía la Biblia mejor que tú y que yo, hermanos. O sea, que no juegues con él, porque él es muy astuto. Conoce nuestro corazón, cómo desviar la palabra para que tú y yo la creamos, porque es apetecible a nuestra carne cuando alguien te dice de alguna promesa y nunca se cumple. Por eso dice la Biblia, cuando un profeta habla, bueno, está bien que hable, pero ahora vamos a esperar, vamos a discernir lo que él está diciendo, que lo que él está diciendo esté conforme a la palabra de Dios. No le crean. Los falsos maestros les encantan los títulos, también son las características de ellos. Dígame profeta, no, ¿verdad? Dígame pastor. Dígame apóstol. Se sienten superiores a los demás. Ese título como que les da cierto poder a ellos. Yo he visto así en comunidades muy pobres que llegan esos pseudos apóstoles. No tienen, ¿cómo le llaman? Cemento, no es pavimentación, no tienen. Ahí están en la tierra. Bueno, para que el profeta no pise la tierra, le van poniendo mantos. Y ahí como loquitos van los demás, porque no hay tantos mantos también, ¿no? Van caminando y van pisando los mantos.
Otro que no quiso también pisar, lo traían cargando en una silla de plástico, ¿no? De ahí estaba profetizando y toda la cosa. O sea, les encantan los títulos, les da poder eso. Creen que se lo merecen, se sienten por encima de los demás, les encanta ser reconocidos, les encanta ser el centro de atención. Y cuando eso no se produce, se sienten irrespetados, ofendidos. Ya no me digas Leonel, dime pastor. Oye Leonel, no. Para ti soy pastor. ¿No? ¿Qué les pasa? Si somos iguales, hermanos. Los falsos maestros son incuestionables, altamente sensibles a la crítica. Ellos no toleran a nadie que los cuestione, rehúsan rendir cuentas porque ellos piensan que están por encima de los estándares. Y ellos manejan a sus iglesias como manejan los presupuestos, como manejan los dineros. ¿Quién es el que maneja el dinero? Yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, ¿no? Y yo lo debo de manejar, que quién sabe qué. Hermano, nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra, que otros se encarguen de administrar las finanzas y los recursos de la iglesia. Nosotros nos dedicaremos, dijo Pedro con los demás apóstoles, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Los falsos maestros les encanta hablar de la unción. La palabra de Dios habla de la unción, pero no en el contexto que los falsos maestros usan la unción. Ese es el problema, que usamos las mismas palabras, usamos el mismo lenguaje, pero no queremos decir las mismas cosas, no queremos darle la misma interpretación de la palabra correctamente, pero las usamos. Los falsos maestros hablan de la unción como algo que ellos han recibido de una manera especial de Dios, que ellos lo merecen por el don que ellos te pueden pasar la unción. ¿Quién quiere la unción de Dios? Y todos, yo la quiero, la unción de Dios. Pasa primero y haz un pacto con Dios, ¿no? Y cuando hagas un pacto con Dios, entonces yo te voy a poner mis manos y te voy a transferir la unción. Va. ¿Y qué creen, hermanos? Que así van de gente. Como si la unción fuera algo que el ser humano obtiene para pasarla a otros, hermanos. El mago, ¿se acuerdan? El mago que acusaba con Pedro y le dijo, véndeme de ese poder, ¿no? Dame de ese poder, ¿cuánto necesitas? Y le dijo Pedro, miserable tú y tu dinero. O sea, ¿cómo quieres comprar el don de Dios con esto miserable? ¿Sí me da a entender? Pero de verdad que a ellos como que se les olvida, hermanos, cuando están predicando de esa manera se les olvida. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo les empieza a hablar, les empieza a endulzar el oído, les empieza a dar probaditas y demás cosas. Y que ahorita va a caer oro, ¿no? Ya préndanle, ¿no? Préndanle allí a todos los difusores para que avienten el aire con la diamantina y empiece a caer, hermanos. Empieza a caer. Entonces les va a caer en este momento y empiezan las turbinas de los difusores, empiezan las turbinas a encenderlas y empieza. Y de repente ya ven oro los hermanos. Por eso es que nosotros no quisimos hacer eso y dijimos, vamos a pintarla de oro la iglesia. Vamos a ponerles de oro las sillas. Vamos a poner el candil así para que se vea todo de oro aquí. ¿No? No, hermanos. La palabra de Dios precisamente habla de la unción de otra manera. El texto de hoy, si usted se va al capítulo 2, versículo 20, habla y deja ver una de las maneras como la palabra de Dios habla de la unción. En este contexto, la unción es algo más que todo creyente de hijo de Dios tiene. Versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo.
Y dice que, y conocéis todas las cosas. O sea, el Espíritu, la unción, te revela las cosas. Versículo 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan, y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Qué está hablando de allí? ¿De qué unción? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que está en mi vida. Y es verdadera y no mentira. Según ella nos ha enseñado, permaneced en Él, hermanos. La primera unción es algo que está íntimamente relacionado con el Espíritu Santo, que mora en cada hijo de Dios cuando le acepta como Señor y Salvador. Y por tanto, cada hijo de Dios que ha recibido su unción, de esa manera, él entiende lo que la palabra de Dios le empieza a hablar. La segunda unción del versículo 27, ¿no?, es la unción que Dios concede a una especie de favor de capacitación, ¿no?, de llenura de ese mismo Espíritu Santo para realizar tareas especiales. Pero no porque las personas se lo merezcan mejor que a otras o te sientas superior a otras personas. Los falsos maestros, hermanos, usan las ovejas para enseñorearse, para ganar poder, para lucrarse, para servir de ellas, servirse de ellas. No para servirles, sino para servirse de ellas. Y usan las personas porque no todos son ovejas, hermanos. No todos los de la iglesia son ovejas, ¿no? Las usan para su servicio. Quiero que me laves mi oficina, que me la limpies. Y que me la limpies con esos productos de muy finos y muy caros, por cierto, dirían por ahí, ¿no? Quiero que me lo limpies, que quede así reluciente, ¿no? Y entonces prueban, a ver, hermano, no la hace bien. A ver, hermana, no, tampoco. A ver, hermana, sí. Ya te quedas de planta en mi oficina para que siempre hagas el aseo, porque le gustó cómo le hizo la hermana. Hermanos, hay así. Nosotros venimos de una iglesia así. Venimos de una iglesia. Y de repente la hermana, pues, por X circunstancia faltó, ¿no? Y de repente, pues, el hermano lo hizo aquí. ¿Quién hizo el aseo de mi oficina? No, pues el hermano. No. Ay, por cierto, está sucia, no, eso no está bien, que quién sabe, si saben cómo, a mí me gustan las cosas. O sea, se sirve de la gente, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Que Él no vino para ser servido, sino que para servir y dar su vida por los demás. Ellos hacen promesas que nunca pueden cumplir, hermanos. Esas promesas exaltan el ego de la congregación. La congregación entonces termina exaltando el ego del maestro. Y la congregación se convierte en un centro de egomasaje. O sea, ¿por qué? Porque el ego los tiene bien masajeados, hermanos. Es donde están muchos en el día de hoy. Cuando Juan dice que estamos en la última hora, Juan no está diciendo que Cristo ya está por venir. Porque ¿hace cuándo lo pronunció? 2000 años atrás. Pero Juan sí dice que la última hora está marcada por la proliferación de los anticristos. 2000 años han pasado y estamos más cerca de la venida de Cristo porque han proliferado tanto estos anticristos, y que pudiera tardar 50 años, claro, pudiera tardar 100 años, claro, pudiera ocurrir en esa noche. Y me pregunta, ¿estamos listos para que hoy venga el Señor? Dame chance 15 años más, Dios. Dame chance de aquí al 24, ¿no? O dame chance de aquí, o sea, al año 24, ¿no? Dame. Pero si viniera hoy, ¿cree que serían con el Señor?
Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios sabe qué tanto falta de tiempo. Pero entendemos que lo revelado podría ser cualquier momento. Mientras tanto, estamos en medio de una gran apostasía, hermanos. Que no les interesa la Biblia. Que no les interesa leer la Biblia. No les interesa a nuestros hijos leer la Biblia. Pues métansela, ¿no? Siéntense con ellos a leer la Biblia. No les interesa orar a nuestros hijos, pues ponte a orar, vente, vamos a orar, ¿no? Digo, se los digo esto como ejemplo, porque yo de niño no quería nada de eso, ¿no? Todos me clasifican de niño como ese niño que iba a la iglesia, pero no iba en realidad, estaba afuera jugando con todos los niños, con los de allí de la cuadra, con los del barrio, estaba jugando ahí con ellos, pero nunca entraba a la iglesia. Y cuando salían los líderes de la iglesia a ver que los niños se metieran, nos escondíamos abajo de los coches. ¿Vean? Así es, ¿no? Así es. Pero mis papás me decían, vente, vamos a orar. Ay, no quiero. No, que vamos a orar, no es que quieras. Vamos, vente. Y no decía yo nada. Ellos oraban. Pero vean cómo se fue sembrando. ¿Vieron frutos? Por ejemplo, mi papá vio frutos de esto, lo que está pasando hoy. No los vio. No vio frutos de que ahora su hijo es pastor, porque murió, ¿no? Pero no vio frutos. Pero él ¿qué? Persistió. En una ocasión, ya ven que los niños se portan mal, los jovencitos, ¿no? Yo me porté mal. Entonces él me dice, estaba sentado en su sillón, me dice, ven, tráete tu Biblia. Y yo, ay, ¿ahora qué? Y ya, híncate y lee Génesis 1:1. Comienza a leer. Y allí al lado de él, no, pues en el principio, hasta me lo grabé, creo, tantas veces que me castigaba. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y bueno, ya. Y de repente una vez, que estaba yo ahí hincado frente a él leyendo la Biblia, así como niño, así como que niño castigado, tocaron la puerta. Y abren la puerta, pues yo estoy en la sala, pues luego se ve. Y era uno de mis amigos, no va a salir Leonel. Y yo me volteé, tanta pena que me dio. No, está castigado, está leyendo la Biblia. Fíjense cómo era un castigo leer la Biblia. Bueno, les vuelvo a decir, métansela. No quieren, métansela. Porque a lo mejor ustedes no van a ver el fruto, como mi papá nunca vio el fruto, ¿no? Y él me decía, hazte pastor. Yo, no quiero, no, son bien rateros, no, son bien habladores, no estudian bien la palabra. Todo eso le decía, ¿no? Nunca lo vio esto. Y qué bueno que nunca lo vio. No que eran rateros, no que eran quién sabe qué, ¿no? Pero hermanos, la verdad es que nosotros ¿cómo ahora podemos discernir la verdad contra el error o versus error? Versículo 25 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo, en el versículo 25 dice, y esa es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué promesa Dios te hizo? Ahí en el versículo 25, ¿qué dice? La vida eterna. ¿Qué te dio promesa de que vas a ser más rico? ¿De que vas a traer un Lamborghini? ¿De que vas a tener una mejor casa de 5 pisos? ¿De que vas a tener mejor ropa, marcas, distinciones sociales? ¿Te dijo eso? No, y esa es la promesa que Él nos hizo. Juan está diciéndoles a ellos, ¿saben qué? Yo cuando estuve caminando con Jesús, Él nos hizo una promesa. Y la promesa es la vida eterna. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando el predicador del pasado, el predicador del presente, viene haciéndote promesas para esta vida
esta vida de prosperidad, de comodidad, de una vida relajada, de esta vida, hermanos, ofreciéndote poderes sobrenaturales, unciones especiales, ropas especiales, aceites especiales. Cuando tú comiences a oír todo esto, salte de allí, de ese lugar, hermanos, porque allí hay un espíritu del anticristo, hay una enseñanza del anticristo, promesas que este mundo, que solamente la carne le son atractivas. Aquí no le gusta decir, aquí no le gusta escuchar decir, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que tú vas a ser prosperado y tú vas a tener una mansión. Aquí no le gusta. Pues a todo, y especialmente a mi carne le gusta eso. Ay, sí, porque yo no quiero vivir en esa cuadra. Ya, gracias Dios, gracias por la promesa que tú me estás dando. Así, porque yo no quiero vivir en ese barrio, ¿no? Ya, gracias Dios, esa colonia. Y en el versículo 25 dice, y esa es la promesa que Él nos dio, hermanos, la vida eterna. Dios no me ha hecho promesas de tener salud toda mi vida. No me ha hecho promesas eso. Dios no me ha hecho promesas de que yo voy a morir primero que mi esposa para que yo no me quede viudo. Dios no me dio promesas ni a mí ni a mi esposa que seríamos unos cónyuges perfectos. Jamás me dijo eso. Jamás me ha dicho eso. Su promesa es que su gracia, eso sí, estaría con nosotros. Su protección estaría con nosotros. No los saques del mundo, Dios, sino guárdalos del mal. Fíjense, la protección de Dios iba a estar ahí. Pero Dios no les dijo, quítale la escasez, Dios, porque ahora son mis hijos. Dios, quítales la enfermedad porque ahora por mi llaga han sido sanados. No. Hazlos eternos aquí en la tierra. Jamás lo dijo. ¿Cuál fue la promesa? La vida eterna. Y la vida eterna está más allá del sol. No está aquí, hermanos, la vida eterna. Esta vida es efímera, pasajera, así. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Pues yo les decía, estamos listos por si Dios nos manda a llamar el día de hoy. Leonel, vente, vámonos. No te va a pedir permiso, la verdad, honestamente. Oye, Leonel, ¿estás listo? ¿Puedes venir? Déjame checo mi agenda para ver si estoy libre. No, hermanos. Cuando Dios te diga hasta aquí, hasta aquí. Ahora, eso no es el problema. El problema es cómo nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Qué hiciste con tu esposa? Me va a decir a mí, guay. No se dejó domar, Dios. No se dejó. ¿Qué hiciste con tus hijos? No, tú sabes que esa generación perversa y anticristiana se los llevó al mundo y ahora están en drogas, están en esto, están en aquello. ¿Qué hiciste con tus papás? No, pues tú sabes que ellos fueron de lo antes y que ellos no aceptan ningún consejo y que quién sabe qué. Excusas van a sobrar, pero Dios te va a decir, no, ¿sabes qué? No seas apto para el reino de los cielos. Vete al infierno. ¿Pero por qué? Si yo iba a diario a la iglesia, yo iba todos los domingos a la iglesia. Es más, ofrendaba, diezmaba. Dios, levantaba mis manos y para mí eso era un sacrificio. ¿Quién eres tú? No te conozco. Sigue tu camino. Sigue la luz, sigue la luz, sigue la luz, ¿no? Como hemos dicho. Sus promesas es para el próximo reino, hermanos. De aquí no nos queda cosas, nada. Solamente es vivir y sufrir. Es lo único, la verdad. Mientras esperaban una vida eterna, dice Hebreos, hablando de los señores, de la fama, de la fe, ¿no? Dice Hebreos, dice que muchos de ellos fueron apedreados, aserrados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Y a mí me gusta mucho esto, búsquelo, Hebreos 11, 38 y 39. De los cuales
el mundo no era digno. ¿Usted es digno para el mundo? ¿Usted es digno para el mundo? El mundo no era digno para ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? Recibieron su promesa. ¿Qué dice? No recibieron lo prometido. ¿Qué les había prometido el profeta falso? ¿Qué les había prometido su pseudopastor? ¿Qué les había prometido, hermanos? Que serían prósperos, que tendrían un matrimonio feliz, que tendrían una, ¿quién sabe qué? Dice, no recibieron lo prometido. Hermanos, porque muchas personas están en el aquí y en el ahora. Pero ellos, aunque no recibieron lo prometido, ellos, su esperanza estaba en Cristo Jesús. Mira, el pastor me dijo que me iba a llegar un bono. Nunca me ha llegado. Yo tengo 40 años esperándolo. Nunca me ha llegado. Pero tú eres mi socorro, Dios. Tú estos 40 años no me has dejado solo. Has permanecido, eres fiel a mi vida y serás. En Él esperaban, hermanos. Ellos pasaron de todo, pero supieron esperar, porque lo demás está para la vida venidera, esa promesa que Dios nos ha dado. El verdadero maestro de la palabra de Dios te dice la verdad. No te dice, no te pinta un cuadro que no es, hermanos. Porque el versículo 26 de Primera de Juan capítulo 2 dices, es escrito esto sobre los que engañan. El maestro te dice, la puerta es estrecha, el camino es angosto. Siempre el buen maestro va a apuntar sus mensajes a la cruz, hermanos. Siempre va a predicar de Cristo y a este Cristo crucificado. La Biblia será su ancla para aquel que predica. La cruz será su norte, pero Cristo es el amo de él, hermanos. El verdadero maestro predicará al Cristo resucitado, porque si Él vive, puedo yo vivir el mañana. Sea en esta vida o sea en la otra vida, puedo vivir el mañana. Y Él está sentado a la diestra del Padre, sentado en gloria y en majestad, hermanos. El verdadero maestro no teme a los peligros de que la iglesia vaya a sucumbir. Y por lo tanto, bueno, como va a sucumbir, vamos a reinventar la filosofía, la doctrina de la iglesia. Eso no, hermano. Ese es el espíritu del anticristo. El verdadero maestro, el verdadero hijo de Dios va a permanecer aunque sucumba todo, hermanos. Finalmente, el verdadero maestro jamás se aprovechará de sus ovejas, ni físicamente, ni emocionalmente, y hasta donde él pueda. Hará todo lo posible de no cargarles ni siquiera económicamente. Y Pablo lo dijo, miren, con estas manos yo he trabajado, ¿no? Y puedo seguir trabajando. Él hacía tiendas con sus manos, armaba tiendas. El verdadero pastor no va a estar confiado en que si traigas o no traigas dinero. Bueno, tú como traes poco, vete hasta el final, a ver si te alcanza la unción. Tú como traes mucho, en primer línea, por favor. ¿Sí? Porque así dicen. Los de $1,000 aquí al frente. Los de $500 atrás. Los de $100 atrás. Los de $50 atrás. Los de $30 atrás. Los de $20. Los que traen monedas hacia atrás, por favor. Así lo dicen. Por eso Juan dice en el versículo 28, y ahora, hijitos, fíjense cómo es ahora, con una ternura, ¿no? Permanecer en Él. Búsquenlo ahí, versículo 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos
de él avergonzados. Y te diga, ¿y tú quién eres? No te conozco. Ese es un día, hermanos, de decisión. Dios nos pone en bifurcaciones y Dios nos da oportunidades. Cuando Pablo nos dice aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y la verdad los días son malos. La palabra allí es kairos, o sea que es una ventana de oportunidad que implica que esa ventana se puede cerrar en cualquier momento y no hay vuelta para atrás. Y como dice el autor de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se cerró la ventana de la oportunidad. Que eso no sea tu caso. Si entiendes hoy que Dios está hablando, hermanos, pónganse de pie. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX